Bueno, hola, buenos días. A ver cuántos estamos. Esperaremos un par de minutitos a ver si se agregan algunas personas más. Hola, profe, buen día. Buenos días. Bueno, hoy voy a dar una repasadita rápida a lo que son los dos primeros días que son de teoría. Hay muchas cosas que no necesitan gran cosa de explicación, pero si hay algo que quieran detenerme, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, pues aquí es el título del tema que vamos a ver, una definición de lo que viene siendo la lubricación, cuáles son las intenciones de que exista una lubricación y bueno, aquí lo importante pues es reducir la fricción entre los dos componentes que están en contacto, reducir el desgaste, al momento que hay roces, pues hay desgaste, eh, ofrecer un enfriamiento, pues al momento que hay roces hay un calentamiento y entonces lo que buscamos con el lubricante es bajar ese enfriar, que no se caliente tanto. También sirven como protección para evitar la corrosión. En algunos casos también me permite la lubricación hacer un sellado. Y también, bueno, el lubricante puede llevar algunos contaminantes que se van formando precisamente por el desgaste que se está generando, pues hay pequeñas partículas que caen al lubricante y entonces si nosotros estamos constantemente limpiando ese lubricante, pues estamos quitando contaminantes. También nos pueden servir como para amortiguar los choques, ¿no? Es como una especie de amortiguador líquido. Hay diferentes, bueno, aquí viene la definición de lubricante, algunas disciplinas que están relacionadas al tema. Aquí, bueno, cabe mencionar que si bien es cierto que se mencionan todas estas disciplinas, en el libro no se involucra todo de manera muy exacta, sino que a veces nada más se toca el tema por encima. Por ejemplo, la cuestión química del lubricante prácticamente no se menciona, ¿sí? Sin embargo, si nosotros quisiéramos entrar más a detalle, pues estaríamos incluyendo todas estas disciplinas. Existen diferentes tipos de lubricación. Aquí nos habla de la hidrodinámica o de película completa. Aquí podemos ver una flecha y tenemos un buje y el aceite está o el lubricante está entre el buje y la flecha. Cuando tenemos una capa suficiente de tal manera que no existe posibilidad de que haya contacto entre la flecha y el buje, entonces estamos hablando de que tiene una película completa de lubricación o tenemos una lubricación hidrodinámica. Aquí hablamos de una lubricación hidrostática. Aquí no, los dos cuerpos no necesariamente están en movimiento, pues están en estático y realmente lo que hacemos es bombear el lubricante y el lubricante permite la separación entre los dos cuerpos y el que fluye en realidad pues es el lubricante, no hay movimiento entre los otros dos. Tenemos una lubricación elastohidrodinámica o también llamada de pared delgada. Es muy similar a la hidrodinámica, la diferencia es que es una pared un poco más pequeña, de tal manera que si nosotros incrementamos la carga en la flecha, pudiéramos llegar a tener cierto rozamiento. Y aquí, por ejemplo, tenemos la película límite, que es prácticamente, nosotros sabemos que las superficies, por más lisas que parezcan, en realidad presentan ciertas porosidades y tienen este tipo de acabados.
entre más lisas, pues estos acá picos eran más pequeños. Entonces, cuando nosotros hablamos de una película límite, quiere decir que prácticamente tenemos ligeros rozamientos entre los dos materiales y lo que hace es que esta película es tan delgada que con cualquier cambio de la condición pudiéramos tener fricción. ¿Sí? Y el siguiente, pues una de película sólida, que son lubricantes sólidos que se utilizan para altas temperaturas. ¿Alguna duda con respecto a esto? Creo que no, ¿verdad? No, profe. Ok. Sí. ingeniero. Sí. Entonces nosotros, pues aquí nos vamos a enfocar en los de la lubricación límite, la lubricación hidrodinámica y la hidrodinámica. No tocamos el tema de la hidrostática y tampoco nos vamos con las películas sólidas. Después viene un recordatorio de física, ¿sí? Donde donde hablábamos de lo que es la viscosidad, y la viscosidad, pues es si tenemos un fluido que está moviéndose dentro de dos cuerpos, ¿sí? Vamos a suponer que el cuerpo B estático y el cuerpo A está en movimiento, pues el fluido se comporta como láminas, de tal manera que las láminas que están adjuntas al cuerpo que está en movimiento o al cuerpo que está estático van a tener la misma velocidad de ese cuerpo. Por eso aquí podemos ver que al desplazar el cuerpo A, la lámina también se desplaza en la misma dirección a la misma velocidad que el cuerpo A. El que tener un cuerpo B estático, entonces tenemos que la lámina pegada al cuerpo B, pues también está estática. Y en los líquidos newtonianos consideramos que esto es lineal, de tal manera que si agarramos un punto intermedio, esta lámina tendrá la mitad de la velocidad que tiene la del cuerpo A, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes alcanzan a ver que aparece una U mayúscula. La U mayúscula nos está dando la velocidad tangencial o la velocidad lineal del cuerpo A o de la última lámina. Aparece una H mayúscula que nos daría la altura total, o una Y mayúscula que nos da la altura total, ¿sí? Que vendría siendo H. El esfuerzo, la viscosidad está en función, también la podemos poner en función del esfuerzo. Aquí podemos ver que el esfuerzo cortante, nosotros sabemos que es fuerza entre área, pero también la podemos poner que es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad. Ustedes ven que aquí se componen en estos dos factores, donde μ le podemos llamar de diferentes maneras, le podemos llamar constante de proporcionalidad del líquido o del fluido, la viscosidad absoluta, viscosidad dinámica, fricción o resistencia interna del fluido a ser cortado, ¿sí? Y entonces estas nos van a dar en unidades de esfuerzo o presión por tiempo. Así tenemos que son PSI o libras sobre pulgada cuadrada por segundo, o si lo tenemos en el sistema internacional, lo vamos a tener en unidades de pascales por segundo. El gradiente de velocidad lo vamos a obtener dependiendo de la altura. Aquí lo que yo les decía, la velocidad tangencial o la velocidad lineal que tienen en el líquido en la parte más ancha es una U mayúscula. Si estuviéramos analizando cualquier punto intermedio, podríamos poner U minúscula, y en lugar de tener la H tendríamos una Y cualquiera, ¿sí? Las unidades de viscosidad dinámica, pues aquí la tenemos en el sistema inglés, son los reins, que también son iguales a libras segundo sobre pulgada cuadrada, que es lo mismo que tendríamos libras sobre pulgada cuadrada por segundo, los PSI por segundo. También los tenemos en el sistema internacional, que son pascales por segundo, aquí los tienen pascales por segundo, ¿sí? O newton metro cuadrado por segundo. También tenemos dentro de estas unidades el poise, que viene siendo una dina por segundo sobre centímetro cuadrado, o el centipoise, representado con la letra Z, que es igual a una C minúscula a una P. Son algunas representaciones y algunas unidades. Aquí les presento algunas conversión de unidades en caso de que sea necesario. A veces, y de hecho en este tema, se utilizan los microrein. Aquí está representado un microrein y nos va a dar que son 10 a la menos 6 reins. Viscosidad.
¿Cómo se determina la viscosidad de un fluido? Pues para ello hablamos de la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática la vamos a determinar en segundos. ¿Cómo funciona esto? Pues imagínense que tienen ustedes un recipiente con cualquier lubricante, ¿sí? Vamos a tener bien definido aquí un orificio y lo que se va a hacer es que se va a retirar el tapón y se va a tomar el tiempo en que se llenan 60 mililitros de ese fluido. Entonces, un fluido que tenga una viscosidad muy alta tardará más en pasar que uno que tenga una viscosidad muy baja. Ahora, también nosotros podemos alterar la viscosidad de ese fluido con la temperatura. No es lo mismo tener un fluido a 100 grados Fahrenheit que tenerlo a 210 grados Fahrenheit. Por supuesto, a 100 grados Fahrenheit va a fluir a cierta velocidad, pero a 210 grados Fahrenheit se va a reducir su viscosidad y entonces va a fluir más rápido. Entonces nosotros aquí las unidades que utilizamos son los Stokes y los Stokes se pueden determinar por las T's, aquí tienen ustedes por esta ecuación, donde son los segundos que tarda en los 60 mililitros de lubricante. Para convertir la viscosidad cinemática a viscosidad dinámica, lo tenemos que multiplicar por la densidad del fluido. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener los kilogramos sobre metro cúbico multiplicados por el tiempo y nos quedará pascales sobre segundo. ¿Alguna duda entre viscosidad cinemática, viscosidad dinámica? ¿Cómo se obtienen uno y otros? Creo que no, profe. Todo bien. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno. Aquí podemos ver, las siguientes son tablas que nos presentan algunos ejemplos de diferentes viscosidades. Por ejemplo, aquí tenemos, dependiendo de la temperatura, nosotros vamos a tener una viscosidad para el aire. Aquí ya no alcanzo a ver si se puede ver un poquito más alto. Por ejemplo, aceites AE30, el agua, la gasolina, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, el aire, ustedes pueden ver que no importa la temperatura, casi tiene la misma viscosidad, mientras que hay otros que sí decae esa viscosidad, ¿sí? En función de la temperatura. Aquí tienen, por ejemplo, otros comparativas de diferentes tipos de aceite, donde pueden ver cómo su viscosidad a bajas temperaturas varía mucho, pero conforme se incrementa la temperatura, tienden a acercarse en las viscosidades. Acá tenemos, por ejemplo, aceites para engranes muy similares en temperaturas bajas. Las viscosidades son muy diferentes en todos estos tipos de aceites ISO, y conforme se va incrementando la temperatura, entonces vamos a tener que se acercan las viscosidades, aunque aquí no llegan al punto que tenemos acá. Por supuesto, estamos hablando de escalas diferentes. Aquí estamos llegando hasta 80 grados centígrados, mientras que aquí nada más llegamos a 40. Tenemos otros aceites como el de la transmisión y los diferenciales, ¿sí? Aquí pueden ver igual, o sea, a temperaturas bajas hay una gran discrepancia entre las viscosidades. Conforme se incrementa la temperatura, pues vamos a tener. ¿Qué es lo importante aquí? Que nosotros tenemos que seleccionar un aceite en función de las de las temperaturas a las que van a operar los componentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otro tipo de comparativa donde son los aceites normales y los aceites sintéticos. La diferencia entre un aceite normal o tradicional y un sintético es el proceso de refinación. Los sintéticos tienen una refinación más alta. Entonces, aquí la diferencia que ustedes pueden ver, por ejemplo, entre esta tabla o esta gráfica y la otra, es que si ustedes se fijan a una temperatura baja, el aceite sintético y el aceite tradicional tienen aproximadamente la misma viscosidad, pero conforme se incrementa la temperatura, el aceite sintético no decrece tanto como lo hace el tradicional, ¿sí? Si nos vamos a la otra tabla, vamos a ver que aquí, por ejemplo, tenemos un aceite tradicional que tiene una viscosidad mayor que el sintético, pero al incrementarse las temperaturas, los dos tienden a tener aproximadamente la misma viscosidad.
¿Cuáles diferencias o qué importancias? Bueno, aquí habría que ver las aplicaciones, cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro. Lo que sí es claro es que los sintéticos son mucho más caros porque se degradan menos. O sea, ustedes pueden ver que la variación de la viscosidad en un sintético es menor a la variación de viscosidad en un tradicional. En ese sentido, se degrada más rápido el tradicional y hay que hacer cambio de aceite más pronto, ¿sí? Nada más que, pues sí, el costo se incrementa. Tenemos lo que es la ecuación de Petrov. Aquí, para ello, tenemos que entender que esto es una flecha y lo que tenemos afuera es un buje. El buje es el que nos va a permitir que al tener lubricante en medio, la flecha gire con la menor fricción posible. Entonces, empezamos a ver algunas nomenclatura que vamos a utilizar. Por ejemplo, la R minúscula, que viene siendo el radio del árbol. Entonces, tendríamos el radio de la flecha, del árbol o del muñón, que también le llama el libro, ¿sí? Cuando estamos analizando, también al tener una R minúscula como el radio de la flecha, también la D minúscula vendrá siendo el diámetro del árbol o la flecha. Tenemos lo que le llamamos la holgura radial, que sé. ¿Cuál es la holgura radial? Si este es el buje, este que está en blanco, y la flecha es la parte interna, el lubricante lo tenemos entre la flecha y el buje. Entonces, la holgura radial sería la diferencia que tengo entre el radio interior del buje, o sea, nada más el radio interior del buje, y el radio interior de la flecha. En este caso, aparentemente, la holgura es pareja todo alrededor, lo cual no es así, pero para fines prácticos así lo vamos a considerar ahorita por lo pronto. Tenemos también W. W es el peso de la flecha, o si nosotros tenemos una carga que se está aplicando y que en ese punto vamos a soportar, porque imagínense que aquí tenemos la estructura montada en el buje montado en la estructura, entonces esa carga, pues ese peso se va a repartir aquí en el buje. Entonces tenemos esta W, que es el peso que tiene que soportar esta unión. Tenemos la L minúscula, que viene siendo la longitud de ese buje. Tenemos que la flecha es la que está girando. Ustedes pueden ver aquí que la flecha es la que está en movimiento y entonces la velocidad tangencial en la flecha es la U mayúscula. En este caso consideramos que el buje no tiene movimiento, ¿sí? Entonces mi velocidad del aceite o del lubricante en el punto de contacto con el buje es 0. Una cosa bien importante también aquí que hay que considerar que en todas las fórmulas que vamos a utilizar, la velocidad normalmente usamos las revoluciones por minuto. Aquí en este caso vamos a utilizar la nomenclatura N para la velocidad y la vamos a manejar en revoluciones por segundo, ¿sí? Entonces nosotros multiplicando 2pi por r por la velocidad nos va a dar la velocidad lineal, ¿sí?, en pulgadas por segundo. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, la fuerza que aparece en la parte de abajo como W hacia arriba, ¿es la reacción que corresponde al peso? Así es. Si tú te fijas, nuestro análisis es como si fuera en equilibrio. Entonces, la carga que yo tengo me la tiene que soportar el buje hacia arriba. Okay. Así es. ¿Algo más? Bueno, si no hay duda, aquí imagínense que el eje X está aquí en esta dirección horizontal sobre esta parte, ¿sí? El eje Y sería la vertical, el eje X es la horizontal, el eje Y es la vertical y el eje Z viene siendo sobre el eje de la flecha, ¿sí? Esto para más adelante. Ahora, si ustedes se fijan, aquí les dije que vamos a despreciar la fuga lateral, o sea que no vamos a tener escurrimiento de lubricante hacia los lados, lo cual sí sucede, pero en este momento, en esta parte, vamos a considerar que no sucediera, ¿sí? Que nada más el lubricante se encuentra girando alrededor de la flecha, eso es lo único que vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Bueno, seguimos hacia adelante. Entonces, vamos en busca de la ecuación de Petrov y para eso lo que tenemos que ver es que nosotros tenemos que el esfuerzo cortante que requerimos
para cortar las láminas de lubricante, pues es igual a la viscosidad por la velocidad que voy a encontrar en el eje de la flecha, en la lámina que está pegada a la flecha, en el espesor más alto. Entonces yo puedo sustituir el esfuerzo cortante como igual a fuerza entre área también. ¿Cuál área? Aquí le vamos a llamar proyectada. Si ustedes se fijan, 2pi r, pero no es el área proyectada, el área alrededor de la flecha. Si ustedes se fijan, estoy utilizando el radio de la flecha. Entonces, 2 veces el radio viene siendo el diámetro. Pi por diámetro me da el perímetro y la L me da la longitud. Entonces, sería la capa de lubricante que está formando una lámina alrededor de la flecha, ¿sí? O sea, tendríamos esta primera lámina de lubricante. Si se fijan, nada más nos está dando la longitud que está aquí por el perímetro. Es como si tuviera una capa de lubricante formando una especie de cilindro abrazando la flecha. ¿Ok? Ahora, el esfuerzo cortante, el par de torsión, perdón, que yo necesito para cortar esa capa de lubricante, pues lo puedo definir como fuerza por R, ¿sí? Es el par de torsión que yo estoy dándole a la flecha. También yo puedo representarlo como, si sustituyo el esfuerzo cortante, aquí la fuerza, pues me va a quedar T entre R, ¿sí? Despejando de aquí T, me va a quedar que el par de torsión que necesito va a ser el esfuerzo cortante por el área por el radio. Como yo ya tengo aquí arriba que esto lo puedo sustituir, tau lo puedo sustituir aquí, tengo que el área lo puedo sustituir aquí y R, y simplifico, entonces yo voy a ver que el par de torsión que necesito, que me dé la flecha o el motor, ¿sí? Para romper ese lubricante, pues va a ser este es lo que me está entregando, el par de torsión que me está entregando el motor. Ahora, dijimos que W es la fuerza pequeña en el cojinete. Aquí tenemos la carga, W, ¿sí? Esa la puedo yo poner en función de la presión. La presión va a ser la W entre el área proyectada. ¿Cuál es el área proyectada? Si yo veo en esta figura, yo puedo transportar digamos, este diámetro multiplicado por la longitud me da un área proyectada. Una de las cosas que comenta el libro es que para hacer el análisis se considera como si las capas de lubricante fueran capas horizontales o planas, capas planas, ¿sí? Entonces yo puedo sustituir aquí la presión es igual a la carga W entre el área proyectada. El área proyectada la puedo poner en función. Aquí está mal porque es de minúscula. Sí, pues estoy hablando del diámetro de la flecha para que no se confunda con el diámetro del interior del buje. Entonces aquí es de minúscula. Si yo despejo, aquí sustituyo el área proyectada por esto y despejo la W, entonces tengo 2RLP. Nosotros sabemos que la fuerza de fricción va a ser la W, que es la fuerza o el peso, multiplicado por el coeficiente de fricción. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener un par de torsión friccional que va a ser igual al coeficiente de fricción por el peso por el radio. Y si sustituimos la W que tenemos aquí arriba, pues entonces va a quedar este término. Ahora, el par de torsión que me entrega el motor para cortar el lubricante lo puedo igualar a la fricción en un sistema equilibrado, en equilibrio, que es lo que nosotros normalmente analizamos, ¿sí? Entonces, si yo igualo este par de torsión al par de torsión de fraccional, entonces voy a tener estas dos ecuaciones y despejo el coeficiente de fricción. Y me queda esta que viene siendo la ecuación de Petrov. ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe, nada más. Estamos analizando la lámina inferior, por así decirlo, del
Estamos analizándola, en este caso, la lámina que está pegada a la flecha. Ok. Uh-huh. Ok. Gracias. Entonces, aquí aparece un nuevo concepto que es el número de Sommerfeld. Sommerfeld era un investigador que se dedicaron precisamente a analizar la lubricación. Entonces, él decía que utilizando este número que él propone, se pueden resolver muchos problemas de lubricación. Más adelante vamos a ver por qué menciona esto. Entonces, aquí es sustituyendo el número de Sommerfeld a la ecuación que teníamos acá atrás y multiplicando por ambos lados RC para poder sustituir, porque aquí tenemos RC, a ver acá, tenemos RC, entonces si multiplico R sobre C aquí y R sobre C acá, me va a quedar el número de Sommerfeld que lo puedo sustituir en esta ecuación y entonces me va a quedar que el coeficiente de fricción multiplicado por el radio entre la holgura va a ser igual a 2pi cuadrada veces el número de Sommerfeld. El número de Sommerfeld es un número que nos va a servir para entrar a todas las tablas que se ocupan en este capítulo. Vamos a seguir adelante para... Aquí nos está representando una situación en donde, por ejemplo, tenemos una película de lubricante. Está girando la flecha y tenemos el buje. Entonces esta que está aquí va a ser nuestra holgura, ¿sí? La distancia que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos llegar a tener dos situaciones. Una es que si por alguna razón, la que sea, se incrementa la temperatura, entonces disminuye la viscosidad y empieza a entrar más lubricante. Si el lubricante que entra es suficiente para disipar el calor, entonces se empieza a incrementar otra vez la viscosidad, se incrementa el espesor del lubricante, se reduce la fricción y disminuye la temperatura y entonces se estabiliza el sistema. Pero vamos a suponer que la cantidad de lubricante que yo estoy suministrando se va, por alguna razón, no es suficiente y se va reduciendo la cantidad de lubricante que va entrando. Entonces me sucede el efecto contrario. Se incrementa más el coeficiente de fricción porque se está calentando el material. Quiere fluir más rápido, pero resulta que la cantidad de lubricante que entra no es suficiente para disipar ese calor. Entonces se va incrementando la temperatura hasta que llega un punto en que dejamos de tener prácticamente lubricante. Y entonces la fricción se incrementa y el calor se incrementa y entonces tenemos un sistema que puede fallar. ¿Sí? Por eso les comentaba yo de que vamos a tener el análisis hidrostático de película delgada y el límite. Cuando llegamos al límite, si no tenemos suficiente lubricante, entonces se va a incrementar y ya no va a servir para nada el lubricante. ¿Sí? Se va a perder. Entonces, lo que nos dice Petrov es que el coeficiente de fricción es proporcional a la viscosidad, a la velocidad de giro y a la presión que está soportando el lubricante. El parámetro de lubricación, aquí H, nos da el espesor de película y nos dice que para asegurar tener una película gruesa, lo recomendable es que este término de la viscosidad por la velocidad entre la presión sea mayor o igual a 1.7 por 10 a la menos 6 pulgadas. ¿Sí? Okay. Imaginemos que esta es la flecha. En su estado de reposo, el lubricante no se mueve y entonces la flecha desplaza el lubricante de tal manera que la parte externa, aquí la parte de la hoja, viene siendo el buje. Entonces, si ustedes observan, la flecha descansa sobre el buje y no hay lubricante entre las dos piezas. Cuando empieza a girar la flecha, resulta que hay una fricción entre la flecha y el buje y entonces hay un desplazamiento, la flecha empieza a girar y se empieza a elevar sobre el costado del buje, que es lo que vemos aquí. ¿Sí? Conforme se va elevando la flecha sobre el costado del buje,
cada vez el peso de la flecha influye menos para que se mantenga el contacto. Y además, adicionalmente, sabemos que el lubricante pues está pegado, la primera capa está pegada a la flecha. Entonces, cuando se pierde esa fuerza que lo mantiene unido a la flecha con el buje, el lubricante empieza a circular. En la misma flecha mete más y más lubricante, de tal forma que conforme va entrando el lubricante aquí, llega un momento en que resbala la flecha y se va del lado opuesto, que es lo que vemos nosotros aquí. Ya aquí ustedes pueden ver que tenemos el lubricante alrededor de toda la flecha. Lo que podemos también observar es que el espesor que tenemos aquí de lubricante es menos que el que tenemos acá. Si se acuerdan ustedes, en la primera, cuando empecé a hablar de los parámetros, les decía que ¿cómo se fue el nombre? La C, ay, se me fue. Bueno, el espesor de película, ahorita me viene. Les había dicho que era igual en la imagen anterior, ¿sí? Aquí ya no es igual, ya tenemos una menor en este punto y mayor en este punto. Y como pueden ver, pues varía dependiendo del punto que yo esté analizando. A este punto que está aquí le llamamos el espesor mínimo de película. Y debe haber una cantidad suficiente para evitar que nosotros lleguemos a un espesor de película mínima y correr el riesgo de que el aceite o el lubricante no sea suficiente para disipar el calor. ¿Sí? La holgura radial. La holgura radial. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Aquí tenemos entonces, la C viene siendo la holgura radial y la voy a poder determinar con R mayúscula. Ese R es el radio interior del cojinete. Yo tengo mi cojinete que está aquí. Este sería el radio. ¿Sí? Tengo el radio de la flecha, que dijimos que lo íbamos a usar con R minúscula, por ser menor al del cojinete. ¿Sí? Vamos a tener los centros de la flecha. Por ejemplo, aquí tengo el centro de la flecha O. Entonces aquí va a ser mi R minúscula. Voy a tener el centro del cojinete que está aquí. Y mi radio R mayúscula va a ser pues hasta la parte externa, interna del cojinete. La diferencia entre O y O' es lo que llamamos excentricidad. Aquí este dibujo nos está mostrando así, se ve muy amplio, o sea, los espacios, la holgura se ve muy grande, pero en realidad para nosotros a veces casi imperceptible porque estamos hablando de milésimas de pulgada o centésimas de milímetro. Entonces esto nosotros no lo alcanzamos a ver. La representación que tenemos aquí es para que se vea muy claramente la diferencia, ¿sí? Y aquí les decía, el espesor mínimo de película va a ser pues el lugar donde vamos a tener la menor holgura. Cualquier otro punto que yo quiera analizar el espesor, a ese le voy a llamar H. Y la relación de excentricidad es un valor que va a ser, esta excentricidad la voy a dividir entre la holgura radial. Para efectos, esta holgura radial C va a ser la diferencia entre los dos radios, lo que tenemos aquí. No importa si hay una holgura más pequeña aquí y otra holgura más grande acá, no. Lo que nos interesa es la diferencia entre radios para la holgura radial. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok. Existen diferentes tipos de cojinetes. Por ejemplo, el parcial. Este es un cojinete parcial, porque nada más tengo un cojinete durante un ángulo beta. Existen los los cojinetes ajustados que rodean a la flecha, pero de forma ajustada, quiere decir que son 360 grados, y el completo que rodea la flecha con una determinada holgura. O sea que el ajustado estaría prácticamente sin holgura, ¿sí? Ahora, todos los cojinetes que analice el libro son completos. Quiere decir que da la vuelta a los 360 grados. ¿Por qué es esto? Porque el trabajo que hicieron
los que desarrollaron las tablas y los gráficos que vamos a utilizar, trabajaban para una compañía cuyos derechos tiene la compañía. Entonces, lo que hace el libro de Shigley, lo que hace es que compra nada más ciertas tablas para dar una explicación de cómo funciona, ¿sí? Pero no tiene las tablas completas. Entonces, si nosotros queremos analizar un cojinete de 180 grados, tendríamos que comprar las tablas para poder hacer ese análisis, ¿sí? Entonces, pero claro, lo que se aplica aquí aplica para los cojinetes parciales. ¿Cómo sucede esto? Bueno, sucede que en una ocasión, un investigador de nombre Tower se le ocurrió poner una flecha dentro de un buje, aquí lo tenemos, ¿sí? Con lubricante, y lo hizo que girara, pero cambió esta fuerza que le aplicó a esta parte superior del buje, que tenía un orificio para suministrar el lubricante. Entonces echó a andar la flecha, y resulta que se dio cuenta que ahí por donde suministraba el lubricante salía lubricante también a presión. Entonces aplicó una mayor fuerza aquí en la parte superior, y resulta que el lubricante salía con más fuerza aquí. Puso un tapón de corcho y hizo el mismo efecto, y el tapón de corcho salió disparado. Entonces puso un tapón de madera, y resulta que en cierto momento pues el tapón de madera se mantenía ahí, pero conforme aplicó mayor fuerza aquí, resulta que llegó un momento en que el tapón de madera también salió disparado. Entonces lo que hizo fue poner un indicador de presión, un manómetro, y se dio cuenta que la fuerza que aplicaba aquí era proporcional a la presión a la que salía el lubricante. Aquí podemos ver en una vista transversal, el buje es aquí, este es el eje axial del buje, ¿sí? Y se dio cuenta que también en los extremos disminuía la presión, y conforme se iba hacia el centro del buje, la presión era mayor. Analizó el buje y también se dio cuenta que en los extremos del buje la presión era menor y que se incrementaba al centro. Entonces, él decía que tenía que haber una relación de ello, ¿sí? Para ello, pues entonces se hicieron los siguientes análisis y las siguientes consideraciones. Dice, Reynolds imagina que el lubricante se adhiere a ambas superficies. Ya dijimos que si aquí yo no tengo movimiento, la capa que está pegada a la parte interior del buje no tiene velocidad, no tiene movimiento. Y en la parte que está pegada a la flecha tiene la velocidad de la flecha. Entonces ese es el primer criterio que tomó Reynolds en este caso para su análisis. Dice, la superficie móvil jala a un espacio uniforme con estrechamiento progresivo. Aquí tenemos nosotros el lubricante que está pegado a la flecha. La misma flecha empuja el lubricante hacia esta sección donde se está estrechando. Por eso habla de un estrechamiento progresivo. Cada vez está más estrecho y forma una especie de cuña, ¿sí? Entonces, la flecha es la que obliga al lubricante a entrar en esta zona. Segundo, dice Reynolds, las películas de fluido son tan delgadas en comparación con el radio del cojinete que la curva se podría ignorar considerando un cojinete plano. Es como si la flecha la abriéramos y el buje lo abriéramos para hacer un análisis plano. Entonces, si nos acercamos lo suficiente a esa unión, vamos a considerarlos como que si fueran dos láminas rectas, ¿no? ¿Qué otras consideraciones hizo? Que el lubricante obedece el efecto viscoso de Newton, que es esta ecuación, que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza entre el área, igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad. Se debe hacer caso omiso a las fuerzas debidas a la inercia del lubricante. ¿A qué se refiere con esto? Que nosotros vamos a considerar que esto es una situación en equilibrio, que no hay movimiento, y que si, por ejemplo, está esto detenido y yo empiezo a mover la flecha, al principio voy a tener la inercia de quererse mantener en reposo. O bien, si está en movimiento y yo quiero frenar la flecha, pues el líquido va a seguir un movimiento debido a la inercia del movimiento.
¿sí? Entonces, aquí vamos a despreciar eso y vamos a suponer que cuando la flecha empieza a moverse, todo se mueve igual. Que cuando la flecha empieza a detenerse o está girando a una determinada velocidad, todo se mantiene a la misma velocidad. Otro punto, el lubricante se considera incomprensible. ¿Qué quiere decir? Que el líquido que entra aquí es el mismo que sale acá. Pero ¿cómo le hago si este líquido no lo puedo comprimir? Entonces lo que va a pasar es que conforme yo me acerco a donde está más estrecho, el líquido va a fluir más rápido. ¿Sí? Porque tengo una menor área, pero el volumen que está fluyendo debe de ser el mismo. Entonces, se incrementa el área, disminuye la velocidad. Se reduce el área, se incrementa la velocidad. Se considera la viscosidad constante en toda la película. Entre más lejos esté yo de este punto estrecho, voy a tener más lubricante. Al tener más lubricante voy a tener una mayor disipación de calor. Entonces la temperatura que yo voy a tener aquí va a ser muy diferente a la temperatura que yo tengo acá, porque al momento que se estrecha aquí este espacio o esta holgura, ¿sí? Entonces voy a tener una mayor cantidad de calor en este punto. Entonces mi temperatura aquí es menor que mi temperatura acá. Pero para efectos de análisis lo voy a considerar como una temperatura promedio. Porque si tengo diferentes temperaturas, entonces tengo diferentes viscosidades y se me complican los cálculos, ¿sí? Entonces consideramos una temperatura promedio. Dice, la presión no varía en dirección axial en el eje de la flecha. Quiere decir que hacia adentro o hacia afuera del plano que tenemos aquí, no importa donde yo analice, la presión no va a variar. Aquí tenemos, por ejemplo, un acercamiento. Crecemos la imagen y nada más tomamos un pedacito. Por eso aquí, si ustedes se fijan, el buje pareciera ser una lámina plana. Aquí las películas de lubricante también serían planos. Y aquí tenemos el rodamiento, que como sabemos se va haciendo cada vez más pequeño porque la holgura que tenemos aquí, pues se va reduciendo, ¿sí? O el espesor de película se va reduciendo. Si nosotros analizamos una pequeña diferencial de área o de volumen del lubricante, entonces vamos a tener fuerzas perpendiculares a esta cara y perpendiculares a esta cara. ¿Cuál es la fuerza que tengo aplicando aquí? Pues va a ser la presión para que el lubricante fluya hacia allá por el área de esta cara, que en este caso sería mi diferencial en Y mi diferencial en Z, que está hacia adentro o hacia afuera de la hoja, ¿sí? Conforme me voy acercando aquí donde se va reduciendo el espesor de película, pues voy a tener un incremento en la presión porque me va a impedir que yo siga moviendo el lubricante. Por eso voy a tener aquí un gradiente de presión que se va a incrementar sobre esta cara. Tengo un esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque tengo esta área y yo estoy cortando en láminas los lubricantes. Entonces, sobre este lado voy a tener un esfuerzo cortante que me impide el movimiento del lubricante. Conforme me acerco a la parte de arriba, sé que esto está en movimiento y entonces también hay un incremento en el esfuerzo cortante. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿cómo fue lo último del incremento del esfuerzo cortante? Sí, sí, pues acuérdate que esta parte está estática. Aquí tengo estática. Entonces, como acá yo tengo la flecha que está girando, entonces me está pidiendo que corte más rápido el lubricante. Las placas o láminas del lubricante quieren moverse más rápido. Entonces voy a tener un incremento en el esfuerzo cortante conforme me acerque a la flecha que está girando. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Por supuesto, entre más me acerque aquí, pues el esfuerzo cortante va a tender a cero. ¿Va? Sí, sí. Entonces, aquí yo esto lo puedo transformar en un análisis de fuerzas en el eje X, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a tener aquí? Tengo los ejes,
el eje X, Y, Z, donde el X, si se fijan, es en la dirección del movimiento del lubricante. Y va a ser la altura dependiendo de dónde esté yo analizando el lubricante. Y la Z dijimos que era hacia los costados del buje, que no vamos a tener flujo en este momento. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Entonces nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en X, tenemos la presión por el área, nos va a dar una fuerza, tenemos aquí también el incremento de la presión en la otra sección, los esfuerzos cortantes, reducimos esa ecuación y nos va a quedar que el gradiente de presión, lo que la presión se incrementa en la dirección X, va a ser igual a lo que se incrementa el esfuerzo cortante en la dirección Y. ¿Sí? Si sustituimos tau, en este caso aquí, entonces vamos a tener la derivada y entonces nos va a quedar una segunda derivada de la altura que estemos analizando. Seguimos reduciendo aquí y entonces vamos a tener esta ecuación. Si nosotros integramos la velocidad con respecto a y, ¿sí? Pues se nos va a agregar aquí una y y se nos va a agregar una constante 1. Si hacemos una doble integración para la velocidad, entonces vamos a tener esta ecuación donde se agrega una constante 2. Esto no es más que puras matemáticas de integración, ¿sí? A ver, ¿dónde sigue? Aquí. Nosotros sabemos que cuando la altura en la que estamos analizando el lubricante, en la vertical, es igual a 0, vamos a tener que la velocidad es la que tiene el buje, por lo tanto la velocidad es igual a 0. Entonces, si nosotros hacemos esa primera sustitución, entonces la velocidad es 0, y entonces y es 0, y nos va a quedar que C2 es 0. ¿Sí? Ahora, teniendo ya esta ecuación de la velocidad, usamos la segunda condición. Sabemos que cuando la altura es el espesor del lubricante h, la velocidad es la velocidad tangencial que tiene la flecha. Entonces sustituimos y podemos determinar el valor de la constante C1. Ese ya lo sustituimos en la ecuación original y entonces vamos a tener una ecuación de este tipo. ¿Sí? La velocidad va a estar en función de la viscosidad, del gradiente de presión y nos va a quedar de la altura en donde estemos nosotros analizando la lubricante. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí tenemos una cuadrática. Entonces nosotros podemos representar esa ecuación de esta manera. Tenemos una parte lineal, que viene siendo esta línea punteada, y nos dice que cuando el gradiente de presión es igual a X, entonces el lubricante, es igual a 0, el lubricante se comporta como si fuera una línea recta, la velocidad del lubricante. Si el gradiente de presión es mayor que 0, entonces quiere decir que se va a comportar como una línea convexa. ¿Sí? La velocidad ya no es lineal. Y si tenemos que el gradiente de presión es menor que 0, entonces vamos a tener una línea cóncava. Quiere decir que va a tener una velocidad mayor en el centro cuando tenemos un gradiente de presión menor que 0. ¿Sí? Ok, pero ¿por qué nos interesa la velocidad? Porque nos interesa saber la cantidad de lubricante que va a estar pasando por la parte estrecha, ¿no? La cantidad de lubricante que vamos a estar metiendo al sistema. Entonces, como dijimos que no había flujo de lubricante en la dirección Z, asociada sobre el eje, que no tenemos salidas de lubricante, entonces la velocidad la podemos multiplicar dependiendo de la altura donde nos encontramos. ¿Y dónde vamos a integrar? Desde 0, que es la altura donde estamos pegados al buje, hasta h, donde tenemos el espesor. Y nos va a quedar, sustituimos la velocidad, la ponemos aquí, y entonces nos va a quedar esta integral. Nosotros realizamos la operación de la integración y nos va a quedar esta ecuación, donde nos dice que el flujo del lubricante va a estar en función del espesor del lubricante, su viscosidad
y el gradiente de presión. ¿Sí? Si nosotros consideramos la posición en la que nos encontramos en el eje X, como aquí nosotros podemos decir que el flujo no va a variar, ¿sí? No importa dónde estemos, dijimos que la cantidad de lubricante siempre era el mismo, ¿sí? Entonces, como no hay un cambio de flujo, vamos a mantener que esto es igual a 0 y resolvemos aquí. Pero resulta que en realidad sí tenemos lubricación, tenemos este flujo en la dirección Z. Entonces esto lo tenemos que convertir en integrales parciales. Por eso vamos a tener una integral parcial aquí en la dirección X y una integral en la parcial en la dirección Z. Esto que está aquí es la ecuación que nos representa el movimiento del lubricante dentro de un ensamble de una flecha con un buje. Pero para resolver esto matemáticamente, Reynolds se encontró con problemas y ya no supo qué hacer. Entonces de ahí es donde viene Sommerfeld, el número de Sommerfeld. Muchas veces cuando nosotros no tenemos manera de resolver o de interpretar una ecuación de este tipo, lo que se busca es un equivalente en otras disciplinas. Se busca, por ejemplo, equivalentes en la rama eléctrica, en ecuaciones matemáticas, etcétera. Pero Sommerfeld les dijo, mi propuesta a la solución de todo esto es que uses esto. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo él? Bueno, seguramente entre la experimentación y las matemáticas, trató de tener un modelo matemático que representara lo que él hacía experimentalmente y entonces encuentra esta fórmula que nos resuelve todos los problemas que vamos a tener. ¿Qué es lo que considera? Pues que no vamos a tener pérdidas. Aquí es importante que no vamos a tener pérdidas. ¿Sí? Cuando vamos a diseñar nosotros una chumacera, una chumacera, un ensamble entre una flecha y un buje, pues hay cosas que nosotros podemos controlar y hay otras que en función de lo que nosotros seleccionemos, vamos a tener como consecuencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo yo controlar? La viscosidad, porque yo defino qué lubricante voy a utilizar. La carga que voy a poner a la flecha, ¿sí? Esa W que me va a convertirse en una carga proyectada, yo puedo decir qué tanta carga más o qué tanta carga menos. Y también la velocidad a la que va a estar girando la flecha. Estos tres datos yo los defino. Otra adicional son las dimensiones del cojinete. Yo voy a poner el radio de la flecha o del eje o el muñón. Yo voy a ver qué holgura radial voy a requerir, si mi cojinete va a ser completo, parcial, y la longitud del cojinete. Todo esto lo defino yo lo decido. Pero resulta que en función de esto, voy a tener un coeficiente de fricción, voy a tener un incremento de temperatura. Si, por ejemplo, mi holgura radial es muy pequeña, pues se va a incrementar la temperatura. Si mi holgura radial es más grande, como voy a tener más flujo de lubricante, se va a reducir el incremento de la temperatura. El flujo de lubricante. Si yo tengo una holgura muy grande, pues voy a tener más flujo de lubricante. Si yo tengo una holgura muy pequeña, pues voy a tener menos. Así, entonces, estos son parámetros que se le consideran de diseño también les llaman factores de desempeño. Dependiendo de esto que yo defina, yo voy a tener estos resultados que me van a servir para saber si mi diseño es correcto o no. Aquí, básicamente lo que se busca representar es que pudiera ser que el buje estuviera también girando. Entonces yo podría tener una velocidad del buje, podría tener una velocidad de la flecha o inclusive la carga podría estar girando. Entonces, como voy a tener velocidades relativas, entonces mi n yo la puedo determinar, la velocidad en revoluciones por segundo, que es la que voy a aplicar en las fórmulas, la puedo determinar por esta ecuación que me va a dar el valor absoluto de la velocidad a la que está girando la flecha más la velocidad a la que está girando el buje
menos 2 veces la velocidad a la que está girando la carga. Entonces, estas son las diferentes alternativas de cómo determinar. Normalmente, lo que gira es la flecha, la carga raramente gira, y lo más común es que el buje tampoco gire. Entonces, esta normalmente vendría siendo igual a la velocidad de la flecha. Habíamos mencionado ahorita de los parámetros de desempeño, y aquí tenemos los criterios de Trumpler que nos van a ayudar a definir o a entender esos parámetros, si son o no son buenos o no. Entonces, por ejemplo, hay que nada más que considerar estos criterios de Trumpler, consideran que al inicio la flecha está recargando sobre el cojinete. Cuando les empecé a explicar cómo funcionaba, les decía que al principio la flecha tocaba el cojinete. Al tocar al cojinete, cuando inicia el movimiento, empieza a haber una fricción entre la flecha y la pared del cojinete. Y eso me va a generar desprendimiento de partículas, ¿sí? Que se van a mezclar con el lubricante. Y de ahí vienen la tercera, cuarta, quinta y sexta criterios de Trumpler. Trumpler nos dice que estima una garganta de al menos 200 micras y que toma como espesor mínimo de película esta consideración. En su libro hay un error porque dice aquí menos, para que lo corrijan, debe ser más, ¿sí? ¿Qué nos va a decir? Que el espesor mínimo de película que calculemos sea mayor o igual a 2 10 milésimas más 4, que son, como le llamaremos, 10 milésimas en milésimas de pulgada, multiplicado por el diámetro de la flecha. Esto en pulgadas, porque de repente ahí se equivocan y lo multiplican en milímetros. La segunda nos dice que la temperatura de operación, la temperatura máxima que debe tener el lubricante debe ser menor o igual a 250 grados Fahrenheit, porque si es mayor, entonces ya la viscosidad del lubricante se modifica y ya no funciona esta criterio. La otra es que la carga estática sea menor o igual a 300 libras sobre pulgada cuadrada. Esta, si ustedes se fijan, es la carga W, que es la que tiene la flecha, y L entre D viene siendo la longitud del buje por el diámetro del buje, que viene siendo el área proyectada. Y luego habla de un factor de sobrecarga para proteger contra la vibración que debe ser de aproximadamente mayor o igual a 2. No dice cómo resolverlo esto, pero podríamos nosotros considerar que si estamos hablando de la carga, entonces podríamos también considerar que a lo mejor esto podría ser 150 PSI, la mitad de la carga estática. Bueno, aquí ya Ingeniero, prácticamente... Perdón que lo interrumpa. Digo que sí. En el punto 3 había algo que corregir. Sí, en su libro, los que tienen la décima, dice menos y es más. Ah, ok. Para que lo chequen. ¿Sí? Gracias. Es más. Sí. A estas consideraciones se le añade la que teníamos antes de lubricación estable, que tenía que ser mayor a 1.7 por 10 a la menos 6. Sí, así es. Así es. Nada más, el otro te da un espesor mínimo y es muy similar a este criterio. Hagan de cuenta que este es un criterio que Trumpler dice, si cumples con este, difícilmente va a fallar tu chumacera. Okay. Vas a tener suficiente lubricante para disipar la temperatura. Claro, siempre y cuando tu temperatura no exceda de 250 grados Fahrenheit. Ok, gracias. ¿Sí? Ya casi se nos fue la hora. Bueno, lo deja, no sé si quieran seguir o cómo le hacemos porque el lunes no hay clases. Ya no nos falta mucho, pero no sé si alguien quiera mencionar algo. ¿Quieren que sigamos o cómo lo hacemos? Al fin y al cabo queda grabado. Pues yo sí tengo tiempo, profe. Le seguimos Yo y los también, demás, si quiere, le damos, profe. Si nos tenemos que retirar, de todos modos, podemos ver la grabación, ¿no? Así es. Y de todas maneras, si tienen alguna duda a lo largo del fin de semana, pueden preguntarme lo que necesiten. Ok, está bien.
Muchas gracias. Entonces, puedes, ¿seguimos? puedes detener la grabación y volver a iniciar otra, por favor, para que no quede muy pesado el video. Ok, entonces me salgo y lo marcamos aquí. Vamos a ver, déjenme ver. Vamos a detenerla. Ahí está detenida.